y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República, diplomático de carrera, y lo invitamos para hablar en este momento en medio de la polémica y los desafíos en política internacional, las medidas que viene tomando el presidente Trump en los Estados Unidos y sus relaciones con México, con Canadá, con América Latina. Anunció aranceles a Colombia por el desafío que le hizo el presidente Petro de no recibir a deportados. A México le anunció arancel de 25%, igual a Canadá, también a China 10%, pero ayer la reflexión fue: suspendemos un mes la aplicación. ¿Cómo ve esta política que viene implementando el presidente Trump? Embajador Fernández de Córdoba, buen día. Sí, buenos días. Bueno, mire, usted se ha referido primero al tema de los aranceles que ha anunciado el presidente Trump, que va a imponer a México y Canadá y a China. Y obviamente, en el caso de Colombia, cuando le obligó al presidente Petro a aceptar con amenazas de ese mismo tipo. Yo creo que las relaciones internacionales están afectadas con esta actitud del presidente Trump. En primer lugar, en el caso de México y Canadá, son dos países integrantes de un acuerdo comercial firmado por el propio Trump. Es decir, está rompiendo un acuerdo tripartito para aplicar estas medidas. Si bien es cierto, han quedado suspendidas, sobre todo en el caso de México, por 30 días para negociar. Es un tema que es muy difícil negociar en este tema. Es decir, o las impone o las quita. Debería quitar esto. Ahora, ¿qué efectos tiene el establecer aranceles de una manera unilateral? Obviamente que quienes van a pagar son los norteamericanos, porque las cosas que les irían que les reciben de México y de Canadá va a costar más. Va a costar más, y los primeros que van a sufrir el efecto son los propios norteamericanos. Ahora bien, también hay efectos para los otros países, es obvio. En el caso de México y Canadá, la industria va a verse afectada. Es posible que inclusive muchas industrias dejen de existir, y sobre todo la inversión extranjera pues va a buscar otros sitios que sean diferentes a los dos países. Yo creo que es una medida que no está de acuerdo con las normas de una política internacional negociada, en primer lugar, que es lo que debe ser, sino impuesta. Toda imposición es de lo más no es aconsejable hacerla. Esto, unido al tema migratorio, que es otro de los temas del cual nosotros nos vamos a ver envueltos, es otro rubro que va a afectar a los Estados Unidos, y de hecho ya está afectando. Hay campos en los cuales los trabajadores agrícolas, los trabajadores del techo, que se llama, es decir, carpinteros, los trabajadores en restaurantes de servicio doméstico, no se han vuelto a presentar. Esto le va a pasar factura al presidente Trump. Y evidentemente, en el caso de los inmigrantes, la parte que el presidente Petro tuvo toda la razón a no recibir es que no sean tratados como delincuentes. Recibirlos prácticamente encadenados de manos y pies, sin un previo juicio que establezca si son realmente delincuentes o no son delincuentes, porque la mayoría de migrantes no son delincuentes, van en busca de mejores días para vivir, de tener una situación que pueda hacerle mejorar a él personalmente y a su familia. Pero de allí decir que son todos ladrones, violadores, asesinos, todo tipo de delitos, hay una distancia bastante grande. Y eso, el de acusar en esta forma, pues obviamente requeriría el que se les someta a juicio y se pruebe a cada uno de ellos el haber cometido un tipo de delito. Ahora bien, el argumento principal es el haber ingresado sin papeles, sin autorización, ya es un delito, pero tenemos que pensar que ese es un delito menor.
En la escala de delitos hay una escala en los delitos. No podemos comparar un asesinato con el haber ingresado al país sin los papeles necesarios y estar trabajando en el país de una manera honesta y estar contribuyendo en muchos casos al erario de ese país. Yo creo que esto va a ser un problema que se viene inclusive se va a venir para nosotros. Hay que pensar que tenemos cientos de miles de ecuatorianos que viven en los Estados Unidos. Es un grupo bastante importante el que está en Estados Unidos, unos legalmente, otros ilegalmente. Con unas redadas de este tipo vamos a tener que recibir a los ecuatorianos. Hay que prepararlos para eso. La ley de movilidad humana, que es la que podría aplicarse, contempla el retorno voluntario, no el retorno obligado. Pero de todas maneras hay que buscar la forma de que el Ecuador los reciba con los brazos abiertos a los ecuatorianos que se vean obligados a retornar a nuestro país. Esto obviamente en las situaciones actuales nos va a crear ciertas dificultades por el costo que significa atenderlos, por el reinstalarlos dentro de la sociedad y darles un trabajo con el cual puedan vivir. Embajador Fernández, en ese sentido, ¿cuál sería la incidencia si luego del mes, por ejemplo, en América del Norte, vuelve a imponer lo que anunciara inicialmente, el 25% de aranceles a México y Canadá? Este momento está suspendido, pero uno no sabe con el temperamento de Trump si finalmente va a aplicarlo. Bueno, si supongamos que lo aplique, prácticamente es una guerra comercial. Es una guerra comercial porque ya el Canadá anunció el volumen de los aranceles que impondría a los productos norteamericanos para que ingresen a Canadá. México tendría que hacer lo propio y cualquier país que se vea afectado con una decisión de este tipo, no va forzosamente que aplicar una de las normas fundamentales de la diplomacia, que es la reciprocidad. Es decir, entramos en un periodo de que se crean aranceles de un lado, viene la respuesta del otro lado y es una guerra que se sabe cuándo empieza y no se sabe cuándo va a terminar y las consecuencias que va a tener para los dos países, porque no es una sola consecuencia, eso está claro. El norteamericano va a tener que pagar ese 20% que quiere el presidente Trump ponerle a los productos mexicanos y canadienses. Va a ser el consumidor norteamericano el que pague. Pero también, como vuelvo a repetir, van a haber efectos en los dos países. Obviamente, al tener un arancel tan alto, los productos pierden competitividad, ya se dejarán de importar, se dejarán de producir y ahí viene el problema para cada uno de los países. Y en el caso de América Latina, ¿cómo ve las relaciones? Bueno, más o menos van por ahí, ¿no? Porque las relaciones de este tipo, ¿qué país no tiene emigrantes, por ejemplo, en Estados Unidos? Hay colombianos, hay de todas las naciones centroamericanas, hay ecuatorianos, hay peruanos, ¿no?, que se han trasladado a Estados Unidos. Y en el caso de los aranceles, si nos aplican aranceles, vamos a tener la misma dificultad. Porque la idea de Trump no es limitarse a estos países, sino ir aislándose cada vez más para tener una autosuficiencia que es absolutamente imposible. Claro, y vemos que hay de lado y lado. ¿Qué le parece el anuncio del presidente ecuatoriano de imponer aranceles a los productos de México con el 27%? Bueno, estamos dentro de la guerra de aranceles. México nos impondrá lo mismo. No podemos imitar lo que hace Estados Unidos sin pensar cuáles van a ser las consecuencias. Si ponemos nosotros un 27%, que es lo que se ha anunciado a los productos mexicanos, obviamente los productos mexicanos que vienen al Ecuador se van a encarecer en un 27%.
posiblemente van a dejar de ser competitivos. Yo no veo razón por qué dirigirnos hacia México y entrar en una disputa con México, que obviamente ya tenemos bastante con lo de la invasión a la embajada mexicana en meses pasados. Conocemos que las relaciones prácticamente con México están rotas, ¿no? ¿Y cómo ve dentro de estas relaciones, por ejemplo, en este momento está en una gira por Centroamérica el secretario de Estado americano, Marco Rubio? Bueno, Marco Rubio se ha declarado, tiene la intención de ejecutar lo que el presidente Trump le ordene. Estuvo en Panamá para verificar el pretexto del presidente Trump de que el canal de Panamá está ya prácticamente en manos chinas, lo cual parece que no es verdad, no hay fundamento. Si bien es cierto, hay dos puertos, en uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, que han sido financiados y están manejados por los chinos, pero no el canal. El canal no hay constancia de que sea manejado. Ahora bien, si se produce una invasión de Estados Unidos a Panamá, Panamá es un país muy débil, nosotros somos un país muy débil. ¿Qué ocurriría en ese momento? Pues realmente yo creo que va a haber un conflicto, porque los países latinoamericanos desde el sur de la frontera con Estados Unidos, creo que van a mirar eso con muchísimo desagrado, ¿no? Panamá recuperó ya con el presidente Carter, recuperó prácticamente el canal de Panamá. Es de Panamá, la soberanía de Panamá es absoluta en el canal. Veamos qué es lo que sucede. Yo creo que el secretario de Estado norteamericano está dándose una gira para ver si presiona en los puntos que desean, ver si presionan con la amenaza en este caso, con la amenaza de tomarse el canal de Panamá, cosa que creo que es un poco irreal. Es bastante irreal que se proceda a una invasión. Ya no estamos en los tiempos del gran garrote de Norteamérica, que castigaba a los países, sobre todo centroamericanos, que le eran adversarios en cualquier sentido. Y en el caso ecuatoriano, ¿cómo ve la perspectiva luego de la presencia del presidente Noboa en primera fila en la posesión de Donald Trump? Bueno, yo creo que ese fue un acto protocolar y que hizo bien el presidente en ir, en representarnos. Había una invitación del presidente Trump, que en cierto caso hay que tomarlo como una deferencia hacia el Ecuador, y entiendo que eso será debido a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico que el presidente Daniel ha emprendido en el país. Y creo que posiblemente también hay que verlo como un reconocimiento a la acción de nuestro gobierno en estos temas. Hizo bien en estar allí. El Ecuador estuvo representado con su máxima autoridad, lo cual siempre es positivo. No sabemos o no se ha dicho si han habido conversaciones con el presidente Trump, ni qué contenido podrían haber tenido estas conversaciones. No se ha dado a conocer. No creo que hayan habido conversaciones, porque es un acto protocolar de masas que es muy difícil. Además de saludar, no tienen oportunidad de tratar otros asuntos. Dentro de lo que usted ha señalado como guerra comercial con la administración Trump, también entra en juego China. Anunció un 10% de aranceles para la República Popular de China. ¿Cómo pudiera incidir eso? Dejé de escucharle. Decía que dentro de esta guerra comercial anunció también que el presidente Trump aranceles de un 10% a China. ¿Cómo pudiera incidir esto? Bueno, evidentemente ese 10% van a tener que pagar los chinos, pero va a influir obviamente en la relación de los dos países. No se ha presentado una situación tan dramática como la de México y la de Canadá, sobre todo Canadá, con una reacción inmediata de una aplicación también de aranceles.
no se ha dicho mayor cosa sobre la reacción china en cuanto a este 10%. Hay que pensar actualmente que los mercados, no solamente el norteamericano, el mercado mundial está lleno de productos chinos que obviamente son competitivos. En muchos casos tienen una calidad similar a lo de otros países. En otros casos la calidad es un poco inferior o es inferior. Eso es un problema aparte. Pero evidentemente que son absolutamente competitivos los productos chinos, eso es una realidad. Nosotros mismos podemos ver en nuestro país que hay desde focos chinos hasta ropa china, que nos tienen básicamente el mercado inundado con productos que, como digo, unos son de calidad, otros no. No ha habido una reacción así tan dramática por parte de China, o al menos no se ha conocido. Los chinos se manejan en este tipo de cosas con más prudencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En ese sentido, usted no ve... Un tema, sí. ¿Por qué el 20% al Canadá y el 20% a México y el 10% a China? La justificación que da Trump de estos dos países, Canadá y México, sobre todo de México, es el tráfico de drogas y el fentanilo, que es una droga que ha matado a más de 400,000 personas en los Estados Unidos, es decir, es peor que una guerra. En esto la presidenta mexicana ha sido muy clara. Ha dicho, sí, hay que ponernos de acuerdo para regular el tráfico de drogas, pero también los Estados Unidos tienen que demostrar interés de extirpar el consumo de drogas en el país y sobre todo de evitar el envío de armas, quienes son los que están proveyendo a las bandas terroristas o de droga en México, son los propios Estados Unidos. Las diferentes productores de armas les dan la facilidad a los mexicanos de que compren armas. En esto la presidenta mexicana creo que tiene una razón muy grande. En cuanto al tráfico de drogas, ella lo plantea que hay que negociar y que hay que luchar de las dos partes, porque eso es evidente, es claro. En la droga, por un lado, si existen consumidores, hay productores, y los productores existen porque hay consumidores, y está claro que en todo tipo de drogas, no solo el fentanilo, no, todo tipo de drogas se consumen. El mayor productor de drogas en el mundo es los Estados Unidos. Entonces hay que producir una lucha en los dos lados. En eso me parece que la posición mexicana de la presidenta de México es muy clara y tiene toda la razón. De cualquier manera, estas decisiones del presidente Trump van a levantar reacciones, como ya ha ocurrido con el anuncio de los aranceles, doctor Marcelo Fernández. Sí, por supuesto que ha levantado reacciones, por ejemplo, y va a tener problemas internos. Solamente para mencionar aquella decisión de negar la nacionalidad a los que nacen en Estados Unidos y son hijos de emigrantes indocumentados. Eso va contra una norma constitucional de los Estados Unidos, y de hecho ya un juez ha detenido en esto al presidente Trump. Es un proceso que va a iniciarse, obviamente, posiblemente llegará hasta la Corte Suprema, ¿no? Pero ya se está viendo que son muchas medidas tomadas apresuradamente y simplemente con el afán de haber llenado sus promesas y cumplir sus promesas de campaña, pues porque no es otra cosa, ¿no? Sin medir las consecuencias que estas cosas pueden tener. En ese sentido, en las relaciones con el Ecuador, ¿cómo ve las perspectivas? Bueno, las relaciones con el Ecuador han sido buenas. En una demostración muy clara está la presencia del presidente Noboa en la transmisión del mando, pero podrían verse afectados por los dos temas que estamos conversando. Si nos establecen aranceles a nuestras exportaciones,
hay que tener presente que más o menos alrededor de un 40% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. En ese punto. En el otro punto, el tema humano, el tema de los migrantes que nos devuelvan al Ecuador en condiciones incompatibles con la dignidad humana y sobre todo sin ningún proceso de ninguna clase. Hay que pensar que una norma fundamental en derecho es que se presume la inocencia, es decir, que ninguno de estos que ya llegó un grupo al Ecuador, han llegado a Colombia, terminó por aceptar los aviones. No, México va a aceptar a todos los mexicanos, obviamente. México es interesante, me parece que el día de ayer rechazó la presencia de un avión norteamericano, no lo permitió aterrizar porque traía emigrantes guatemaltecos. México está dispuesto a recibir exclusivamente a los mexicanos, lo cual tiene razón. A nosotros nos podría pasar exactamente lo mismo. Todavía no sabemos exactamente en qué punto estamos. Y hay que tener mucho cuidado. Las relaciones con Estados Unidos son, como ocurre con Colombia, como ocurre con el propio México, son demasiado importantes, ¿no? Pero también la dignidad humana en este tipo está por delante. Hay una cantidad de documentos internacionales que deben ser respetados, sobre todo aquellos que tienen relación con la dignidad y la calidad del ser humano. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Muchas gracias también a ustedes por invitarme. Muchas gracias, muy amable. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el jurista constitucionalista doctor Javier Palacios y la última resolución de la Corte Constitucional, la sentencia 125 sobre los decretos ejecutivos emitidos en los últimos días. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.